Bueno, hoy lo que quiero compartir con todos ustedes es simplemente mi trabajo, lo que vengo realizando desde hace unos años. Tuve la suerte de hacer un recorrido, ¿sí? Y de ser recibido en el Hospital Álvarez en el año 2010. Entonces, siendo psicólogo de la Universidad de Buenos Aires, pero habiendo tenido un recorrido previo a ser psicólogo, ¿no? Ser varón, ser hijo, ser sobrino, ser scout, estar bautizado, ser católico, ser catequista, mientras hacía psicología en la UBA, en Independencia. Estaba haciendo el seminario catequístico de María Auxiliadora y me recibí de catequista. Trabajé bastante mientras estaba, digamos, cursando psicología. Y luego de terminar, mientras estaba terminando la carrera de psicología, me metí en adicciones, varios años. Y después de adicciones me cansé y empecé con, en 2002, una sola materia de la carrera de especialización, que era Psicología del Hombre Violento. No digan por qué, al morbo interno me encantó. E hizo que haga la carrera. 2003 y 2004 hice la carrera de especialización en la Universidad de Buenos Aires. Eso me dio posibilidades en el 2010, cuando Diana Galimberti, la directora del Hospital Álvarez, estaba buscando a Mario Pallarola, porque lo quería Mario para que ingrese a coordinar el grupo de hombres. Mario estaba comenzando recién en la oficina de violencia doméstica, entonces me propuso a mí, que yo ya venía con él haciendo un recorrido, dando clases en la UBA, para que yo coordinara el grupo de hombres que ejercen violencia hacia la pareja. Entonces en el año 2010 empecé a coordinar, a fundar este grupo y a coordinarlo desde julio del 2010, un grupo abierto que continúa hoy los viernes de 8:30 a 10 de la mañana. Y en este recorrido, docente en la Universidad del Museo Social Argentino, dando la carrera con Mario, justamente de hombres que ejercen violencia, y en la Universidad Nacional de Mar del Plata, con la misma materia, ahí ya soy titular. También venía con un recorrido y sigo con el recorrido de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, doy la materia Psicología General, estoy como jefe de trabajos prácticos. En este devenir, digamos, universitario, el tema de capacitador, que se fue generando en 2012, 2013, 2014, haciendo un recorrido interesante dentro de la ciudad, de la provincia y del país. Entonces hay varios organismos, justamente pasé un tríptico recién, ahí ustedes tienen la lista de los organismos que hoy son parte de esta red de equipos de trabajo y estudio de masculinidades, fundada en noviembre del 2011. Justamente el fundador de esta red es Mario Pallarola, que después de, en ese momento eran 20 años de recorrido de trabajo con hombres, porque empezó en el año 91 en el Hospital Alvear. Esto no toda la gente lo sabe, pero bueno, es importante saber que este trabajo con hombres tiene una trayectoria dentro del país, en este caso un organismo gubernamental. Decidió aunar a los profesionales que trabajábamos con los mismos criterios, y ahí es donde se creó esta red, ¿sí? Una red que tuvo como primer fruto, un primer libro de unas jornadas que hicimos en el 2014, en el año 2015 pudimos editar Violencia Masculina en Argentina, que se lo pueden bajar gratuitamente ingresando al Facebook de RETEM. Si ustedes ponen RETEM, ahí cada 2 meses constantemente estamos haciendo la publicación para tocar un link y bajarse ese libro gratuitamente. Y nuestra experiencia, digamos, obviamente está basada, y nuestro recorrido está basado con un recorrido a nivel mundial que se viene haciendo desde fines de los 70, donde en Estados Unidos se arman 2 líneas de trabajo, Emergen y Toulouse. Nosotros tomamos características de estos 2 programas y vamos generando el nuestro. La verdad que una experiencia muy rica fue en noviembre del año pasado, que estuvimos en México. Fuimos varios integrantes de RETEM en México y estuvimos viendo a nivel Latinoamérica cómo se estaba trabajando. Y una de las cosas más interesantes que nosotros propusimos era el trabajo que una mujer coordinara, o un par de mujeres coordinara el grupo de hombres. Algo que parece que es bastante resistido a nivel latinoamericano, porque son los hombres que trabajan con los hombres, y son hombres que en algún momento ejercieron violencia. O sea, son tipo grupos de autoayuda más que de mutua ayuda. Para nosotros lo que mejor nos ha rendido es que profesionales sean los que obviamente coordinen estos grupos, como mínimo siempre 2, y creemos que una pareja mixta, digamos, a hacer frente a lo que sean esos juegos de identificaciones dentro de un grupo, ¿no? Tipo Pichon Rivière. Bien. La verdad que los
violencia no son todos iguales. Entonces ahí tomamos lo que plantea Dutton y Golan sobre 3 grupos que lo plantean otros profesionales antes, estudiando estos grupos, donde lo más interesante, lo que más llama la atención, lo que más repelemos también, son los psicopáticos o los instrumentales, ¿sí? Que utilizan la violencia como un instrumento frío, ¿sí? Para ejercer daño y poder sobre esa pareja o sobre otras personas, donde el tipo de violencia que ejercen es de mayor frecuencia y mayor intensidad sobre esas víctimas, donde hay una gran insensibilidad y no hay remordimientos, o sea, no tienen sentimientos de culpa estas personas, no pueden imaginar el sufrimiento del otro, poseen proyectos poco realistas y puntúan en los índices de los niveles de test de personalidad en niveles altos, narcisismo y manipulación, o sea, lo que importa soy yo y yo, y puntúan bajo en ira y depresión. Por ende, estas personas justamente no cumplen el ciclo de la violencia, porque no hay arrepentimiento. Entonces no hay un pasaje de fases, porque no hay ese sentimiento de culpabilidad, y ese periodo de disculpas, si llega a existir, es totalmente mentiroso. Con una conducta antisocial, en varios casos, de situaciones delictivas inclusive, con mayor consumo de drogas y alcohol, y cuando ellos están ejerciendo violencia, internamente tienen reacciones muy calmas, y si uno los pudiera estudiar cerebralmente, parecerían que están dormidos en el momento del ejercicio de la violencia. Y podemos encontrar en muchas historias del pasado de esta gente, en su historia personal, más maltrato grave en la infancia. Estos serían los que no ingresan a los grupos psicosocioeducativos con los que nosotros trabajamos. Luego tenemos a los hipercontrolados o sobrecontrolados. Todos estos datos lo tienen en el PDF que se pueden bajar gratuitamente, Violencia Masculina en Argentina, para que no tengan que escribir tanto. Bien, la violencia, el ejercicio de la violencia es de menor frecuencia e intensidad y hay menos probabilidades que cometan agresiones sexuales. Están divididos en 2 grupos, o los activos o los pasivos. Los activos son los minuciosos, perfeccionistas y dominantes, y los pasivos son como los que toman distancia. Cuando eso lo analizamos en el grupo familiar o en el vínculo de la relación de pareja, son personas que están desdibujadas a veces en su rol de padre. Son aquellos que parecería como si no estuvieran, como si estuvieran ausentes, por más que estén presentes. El problema es justamente cuando estallan. Estos sí cumplen con el ciclo de la violencia, con una personalidad a veces pasiva, dependiente y obsesiva. Como participantes dentro de los grupos son bastante sumisos y complacientes, ¿sí? Son expertos en dominación y en aislamiento hacia la mujer, y el maltrato emocional que ¿sí? dirigen hacia la mujer es tipo lavado de cerebro, como esa gotita que va cayendo sobre la piedra y va formando ese huequito. Son constantes, sostenidos, ¿sí? Y de ahí los graves daños que sufre la mujer. Los cíclicos borderline o disfóricos, ¿sí? Su ejercicio de violencia es de intensidad media a alta, pueden ser violentos sexuales, donde puntúan más alto los test de personalidad en impulsividad, irascibilidad, inestabilidad emocional. Estos son los que estallan, estos son los que aguantan y explotan. Estos son los que cumplen, digamos, más claramente el ciclo de la violencia. En lo que es el vínculo de la relación, temen entre 2 polos, ¿sí? Si ellos le conceden a la mujer lo que ellas quieren, temen quedar perdidos en la personalidad de ella. Pero si ellos hacen lo que a ellos se les antoja, temen ser abandonados por ella. Entonces hay un trabajo pendular a nivel afectivo que ellos durante esa relación de 6 meses o 40 años de relación, nosotros hemos tenido chicos de 21, 20, 19, he tomado gente de 17 años, me di cuenta que no era una buena experiencia, puse un límite de 21 para adelante, por lo que se escucha dentro de esos grupos y las vivencias distintas que en esas etapas evolutivas, hasta hombres de 72 años, con más de 40 años de relación de pareja. Entonces, obviamente plantean el tema de la doble fachada, todos saben lo que es la doble fachada, me imagino, bien. Oscilan del control al enfado extremo, justamente por eso la explosión, malinterpretan y culpan a la mujer y muchas veces humillan a la mujer en escenarios inclusive sociales para evitar su propia humillación frente, digamos, al público que en ese momento se está desencadenando esa escena. La verdad que estos 3, digamos, modelos, ¿sí? o tipos de hombres que ejercen violencia no aparecen puros.
Muchas veces encontramos características de alguno de ellos y vamos a decir que predominantemente cíclico con alguna característica hipercontrolado o así sucesivamente, dando una predominancia de lo que es uno de estos tres aspectos. Entonces, establecer clasificaciones es interesante, no solo desde un punto de vista psicopatológico y predictivo del riesgo de la violencia, sino principalmente desde una perspectiva terapéutica y preventiva. La idea es que según el formato de hombre con el que me encuentro, crear dispositivos específicos, inclusive según la problemática. De hecho, vamos a ver constantemente, según el trabajo que realizamos, por ejemplo, hombres que consumen, podríamos armar un grupo especial de hombres que consumen y que ejercen violencia. El problema con el consumo es que ese tipo de consumo tiene que ser un consumo casual, porque si es un abuso de sustancia permanente, nosotros necesitamos primero que trabaje ese abuso de sustancia. Y cuando esté en una situación de abstinencia y trabajando coordinadamente con los coordinadores que están trabajando las adicciones, ahí sí poder ingresarlo en forma condicional dentro del grupo. Y justamente comentárselo a ellos que es condicional. Esto que tanto en cuanto sostenga la situación de abstinencia, poder sostener ese espacio grupal. Estos grupos son de 10 hombres, en la actualidad del Hospital Álvarez. He visto cómo funcionan a veces hasta de 15 hombres con 2 horas como mínimo de duración. Voy tirando algunos datos, así vamos avanzando. La verdad es que según cómo examinemos las distintas respuestas de los subtipos de hombres, podemos armar distintos programas de tratamiento, analizar la efectividad de diversos tratamientos según la fuente de derivación a tratamiento, son investigaciones prometedoras, y evaluar la necesidad de intervenciones más amplias mediante programas de tratamiento multicomponentes para aquellos agresores con distintos problemas, como lo acabamos de decir. Entonces, ¿cómo es el dispositivo de atención? Nosotros podemos tener grupos abiertos o grupos cerrados. Esto significa que los grupos abiertos entra y egresan personas permanentemente. De hecho, dije recién que en el 2010 se constituyó uno que es el mismo que continúa hoy día. Viernes de 8:30 a 10 de la mañana es el mismo que se fundó en julio del 2010. Fue pasando, digamos, distintas personas, hasta 10 hombres como máximo, con 2 o hasta 3 coordinadores coordinando. En los últimos año y medio, digamos, tuve la posibilidad de tener un tercer coordinador y estuvimos viendo cómo era esto de tener 3 coordinadores. La verdad es que hay que trabajar muy bien para no superponerse, para tener una misma línea de trabajo y darle la palabra a cada uno de ellos y que ninguno tenga más poder que otro, porque justamente el trabajo del poder dentro del grupo es muy importante y tenemos que desestructurar ese poder permanentemente, que obviamente lo vamos a sostener desde todos los lugares. Como decía el compañero, tenemos que nosotros revisar permanentemente el patriarcado que tenemos interno para poder coordinar bien estos grupos y que no se nos escape nada en cada alianza negativa que ellos hacen, en alguna mirada, en algún chiste, en algún gesto, y poder frenarlos a tiempo y parar la pelota, poner pausa. Me gustó eso, poner pausa, lo hacemos permanentemente entre los grupos. Y los grupos cerrados son los grupos que hagan un conjunto de admisiones e ingresan todos en la sesión o encuentro número 1, todos a la vez, y terminan todos juntos. Este grupo cerrado lo hice en el año 2013, de hecho el Hospital Álvarez fue el primero que puso el proyecto Barcelona en funcionamiento. En ese momento eran 13 encuentros, los cuales para mí como mínimo tienen que ser 18 encuentros a 24. Es una cantidad de encuentros de 18 a 24 que ya está estipulada inclusive a nivel internacional como mínima cantidad de encuentros como para empezar una deconstrucción, pero que sería bueno que un hombre que empiece un grupo cerrado continúe luego en un grupo abierto que vamos a llamar de primer nivel. Son siempre las frecuencias semanales. En ese momento todos los que venían de probation iban al grupo cerrado y todos los que venían por civil o por demanda espontánea iban al grupo abierto. Fíjense que la cantidad de sesiones son realmente diferentes. Una cosa en ese momento fueron 13 encuentros contra 50 encuentros, que sería un grupo abierto como mínimo, un año de duración, para trabajar objetivos específicos con cada uno de estos hombres. Fíjense que la cantidad que completaba en el año 2011, por ejemplo, el primer año de trabajo, el grupo abierto era muy poca gente. Terminaban el 30% de la gente, o sea, hay un 70% de deserción. Esto cuando observamos cómo funcionaban los grupos en el 2000, en los 90 y los 80 en otros países, este índice de deserción era parecido. Nadie podía sostener 50, 60, 70 encuentros, era demasiado prolongado, digamos, lo que queríamos hacer. Hoy con la espada de Damocles de la justicia lo podemos sostener.
Entonces para nosotros, para muchos lo ven como negativo esto de que la demanda no sea propia y que venga de la justicia. Nosotros vamos a hablar de construcción de la demanda. Vamos a ver si llegamos a poder hablar de esto. La construcción de la coordinación vamos a plantearla no solo como interdisciplinaria, sino que cuando nos conocemos mucho y cuando podemos empezar a deconstruir y desarmar nuestras propias disciplinas para hablar en un mismo vocabulario y ya no saber si la psicóloga social Alicia, Amalia, la trabajadora social, o Aníbal, psicólogo, de qué disciplina es cada uno, porque todos tenemos el mismo vocabulario, todos tenemos la misma forma de entender e interpretar los eventos, todos tenemos las mismas herramientas para poder intervenir y trabajar con cada uno de estos temas, con cualquier tema que ocurra dentro del grupo. Por eso nosotros apuntamos a un trabajo transdisciplinario. Entonces, el proceso sería, por ejemplo, si hay un grupo cerrado en funcionamiento, que esos hombres pasen después a un grupo de primer nivel, de un año de duración como mínimo, a veces 1 año y medio, a un grupo de segundo nivel, también con una frecuencia semanal, tal vez de 1 año, 1 año y medio más de duración, para llegar a un tercer nivel de trabajo con entrevistas individuales que podrán ser quincenales, mensuales, dependiendo del hombre, dependiendo de la situación, para poder lograr al final un sistema de evaluación y un seguimiento que debería durar 5, 10, 15, 20 años. La verdad que va a depender. La idea es poder trabajar idealmente de esta manera. De ahí a que lo podamos lograr en la práctica es otro tema. Pero bueno, vamos a plantear, apuntarle al cielo. En este primer año de trabajo, de duración, tenemos entrevista con la mujer, sí, si nos lo permite. No todas las mujeres quieren venir a tener una entrevista, ¿sí? Sería, idealmente, al ingreso, a los 6 meses y al año de ese primer grupo de nivel. Tenemos un proceso de admisión, en ese proceso de admisión dicen un montón de cosas y nosotros trabajamos en ese proceso de admisión un montón de temas. Para que tengan una idea, por ejemplo, los primeros y terceros lunes de cada mes puede venir cualquier persona al pabellón I, a la Secretaría de Salud Mental, a presentarse para decir quiero ingresar al equipo de violencia. Ahí el equipo de violencia le hace una primera entrevista de admisión, si reconoce que podría llegar a ser un hombre para el grupo, me pasan los datos a mí, yo lo llamo y ya armamos una entrevista semiabierta de admisión específica al grupo, donde lo que vamos a buscar es verificar el grado de peligrosidad, si hay algún tipo mínimo o vago, motivación para el cambio, y si es agrupable con el grupo que hoy yo tengo en funcionamiento. Entonces pasa por una entrevista de admisión donde se preguntan 1 millón de cosas. Este proceso de admisión puede durar un encuentro pocas veces, 2 encuentros, 3 encuentros, 4 encuentros. O sea, es un proceso prolongado de investigación de historia de esa persona. Sabemos que minimizan, justifican, niegan, tuercen esa historia. Volviendo a la del taxi, cada uno se hace su propio rollo de la historia que vivió con esa pareja y obviamente lo que va a contar es lo que le conviene. Y nosotros tenemos que desarmar eso ya desde la entrevista, desde el proceso de admisión. Le hacemos firmar un acta de confidencialidad, o sea, hay resguardo sobre la información que él nos brinda, en tanto y en cuanto no haya riesgo hacia la pareja. Y también ellos firman que justamente si hay algo que nosotros nos tomamos en consideración, si tomamos conciencia, si nos damos cuenta de que algo está pasando y hay riesgo de la mujer o de los chicos, nosotros estamos obligados a informárselo a ella y él lo sabe. Y de hecho él nos da los datos de su ex mujer o de su pareja actual para poder contactarnos con ella. Y también tenemos ciertas excepciones al secreto profesional, algunas les acabo de mencionar, como así también que van a ser un pasaje de personas, estudiantes, profesionales, que están haciendo la carrera de especialización o que van a coordinar grupos de hombres para hacer las crónicas. Entonces nosotros tenemos un cuarto profesional dentro del grupo que permanentemente están haciendo las crónicas. De hecho, este viernes, mañana, empieza el grupo que está haciendo la carrera de especialización y los tenemos en la materia con Mario y la vamos a usar. Empiezan a hacer sus pasantías y sus observaciones. Entonces tratamos de verificar el potencial de letalidad, o sea, los factores de riesgo y potencial de letalidad. La idea es poder evaluar cuál es la situación actual, pero tenemos que reconocer que tanto los factores de riesgo como el potencial de letalidad es un corte sincrónico del aquí y ahora que mañana puede cambiar. Entonces, ojo con quedar estabilizados con ese valor que logramos tener con ese factor de riesgo. 7 minutos. Sí, porque me acaban de decir y por eso me movilicé.
que 8:15 cierra. Se apagó todo. Nos quedamos No, voy a cumplir. Yo dije a las 8, soy una máquina. Bien, entonces, ¿cuáles son las ventajas del grupo? ¿Por qué trabajamos en grupo? Porque realmente nuestro primer objetivo es lo que tiene que ver con brindar seguridad a las mujeres y a los niños, producir cambios específicos en el menor tiempo posible, dar una respuesta de parte de la justicia y prevenir, digamos, de nuevas violencias. Por ejemplo, nosotros trabajamos para nosotros asistencia y prevención secundaria. Reducir las conductas violentas es nuestro máximo logro, que lo logramos en todos los casos de ese primer año de duración del primer trabajo a nivel, y trabajamos un montón de objetivos. Controlar y detener la conducta violenta, responsabilizarse de su conducta, ver esto de la culpa es de ella fue la que ocasionó esto, yo me puse así porque ella, lo que llamamos atribución externa de la culpa, mejorar las habilidades sociales y comunicacionales de cada uno de estos hombres, promover la flexibilización de los roles de género estereotipados, disminuir el aislamiento social, revisar las creencias culturales que contribuyen a legitimar la violencia, incrementar la autoestima y la asertividad, actuar adecuadamente ante los conflictos, poner énfasis en la educación sobre el proceso de la violencia, el afrontamiento adecuado de la ira y de las emociones, el control de los celos, la reestructuración cognitiva de las ideas irracionales, trabajar la educación sexual y el desarrollo de la empatía. Obviamente todos estos objetivos no son solamente un grupo de primer nivel, sino también sumamos al grupo de segundo nivel como mínimo 2 años de trabajo. Entonces, según cómo venga, digamos, derivado, va a ser más tronco o menos tronco, más piedra o menos piedra. ¿Quiénes son los más duros? Los que vienen por situación de provecho. O sea, hombres que vienen con una suspensión de juicio a prueba. O sea, el tipo no es juzgado, o sea, no es culpable. Y se le va a evitar el ingreso al juicio si cumple con lo que dice el juez. Y el juez le dice, tiene que hacer esto, esto y esto, y él al hospital Álvarez, al mal llamado curso de hombres golpeadores, ¿no? A veces le ponen ese nombre. Acuérdense que es dispositivo, abordaje específico grupal psicosocioeducativo para hombres que ejercieron violencia hacia la pareja. Pero como es muy largo el título, prefieren poner curso de hombres golpeadores que curso de violencia. Bien. Entonces, los que vienen por provecho son los más duros. Obviamente después vienen los que vienen condenados. Hay gente que está condenada a menos de 3 años, entonces no está detenida. Vienen por juzgados civiles, a veces vienen por algún juzgado familiar, y vienen algunos por decisión personal. Obviamente los que vienen por decisión personal no es tan personal, porque lo apura a la mujer, le dice, si no haces algo, quedas afuera de la casa, te voy a sacar la llave, me voy a lo de mi vieja, no vas a ver nunca más la cara, ni vas a ver a los pibes. Entonces él, para no perderla, va y hace algo. La verdad que tuve en estos años 4 personas reales que se asustaron de lo que habían hecho y sin pedido de ella, googlearon, buscaron el lugar, tocaron la puerta, llegaron y trabajamos con ellos. Son los menos, pero también existen. O sea, no es que no existen hombres que se asustan de su ejercicio de violencia y quieren hacer algo para modificarlo. ¿Cuáles son los criterios de exclusión? ¿Aceptamos a todos? No. Dijimos que los que tienen altos niveles de psicopatía no, porque no hay remordimiento, no hay culpa, o sea, no hay una búsqueda de ningún tipo de cambio porque no hay reconocimiento de ese ejercicio de violencia. Los ofensores sexuales, obviamente no estamos hablando de los que cometen violencia sexual dentro del matrimonio. Esos sí los tomamos y trabajamos. La violencia sexual dentro de la relación de pareja. Lo que no tomamos son los pedófilos, ¿sí? Los que hacen hebefilia, los que hacen ofensas sexuales hacia adultos. Abuso de droga y alcohol, ya lo expliqué, trastornos mentales y lo que llamamos antisociales, ¿sí? Cada uno de estos temas son para hablar un montón de tiempo. Fíjense que la idea es trabajar con un modelo ecológico. Acuérdense que el modelo ecológico es algo que planteó un psicólogo social en los años 60, Uri Bouffer-Brenner, ¿sí? Que plantea un modelo para ser trabajado en distintas temáticas. Acá lo interesante es que se toma para la temática de violencia, ¿sí? Y se trabaja desde 4 dimensiones para reconocer lo complejo que es trabajar en violencia y reconocer la cantidad de variables que debemos considerar con cada sujeto con lo que abordamos el tema de violencia, para reconocer que nunca es ni unidireccional ni bidireccional. Hay un montón de componentes, desde el lugar donde se encuentran, cómo fueron educados, la familia que tuvieron, esa pareja que eligieron, signo de pregunta, ¿sí? Por el tema de la responsabilización,
qué se da ahí a nivel vehicular, qué pasa de lo sistémico. Por eso vamos a trabajar de distintos modelos. Justamente vamos a trabajar con 4 paradigmas. Los que estudian alguna materia de psicología saben que estos responden a paradigmas psicológicos: cognitivo, conductual, sistémico y psicoanalítico, para los que quieren trabajar el tema de la historia personal. Entonces, la coordinación profesional, tenemos que trabajar en condiciones de igualdad, con intervenciones en conjunto, con consensos de estrategias y decisiones, repartir los roles, poder mirarse de frente para poder tener el control de todos los que están dentro de ese grupo y de ese círculo, pero sí o sí trabajar siempre con supervisión externa. Y esto no lo hacen todos los equipos que están trabajando a nivel nacional, ¿sí? Para nosotros fue nuestro primer supervisor Mario Pallarola, del año 2010 hasta el año fines del 2017, y desde el 2018 es Marcelo Romano, también alguien que está trabajando con hombres del año 2002, en Moreno, decidido. Procedimientos específicos tenemos varios: autoobservación, reestructuración cognitiva, desarrollo de la asertividad, control de la violencia y modificación comunicacional como ejemplos, y trabajamos con distintas técnicas. La idea es permanentemente abordar, cuando no sale un emergente, tener siempre una técnica, ¿sí?, bajo la manga, para poder disparar alguna temática en particular, que depende del grupo que tengo enfrente, depende de los temas que quiero trabajar con ellos. Voy a trabajar desde distintos ángulos, con películas cortas, propagandas, ejercicio de la violencia, y tenemos distintos resultados que fuimos analizando a lo largo de los años para reconocer que sí hay cambios, que sí se puede considerar modificaciones, en tanto y en cuanto haya compromiso con la tarea, grado de responsabilización por parte de ese hombre del ejercicio de violencia ejercido, la duración y el sostenimiento, y no solamente calentar una silla o cumplir con lo que dice el juez. Por eso aparecen resultados como estos. Los hombres que terminan este primer año de trabajo hablan de este tipo de manera: el amor no se gana con miedo, lo importante es la relación de la pareja y la comunicación, empatar, estar igual, ponerse en el lugar del otro. Es difícil desaprender algo, si no venís algo así como un grupo, no podés distinguirlo. Estaría bueno empezar con niños a trabajar esto. En los 9 años que nosotros trabajamos en el Álvarez, no supimos de alguien que haya completado el grupo de primer nivel situaciones de reincidencia. Nosotros no tomamos conocimiento. No quiere decir que no haya ocurrido. Hay que ser muy cuidadosos con estos dispositivos y no plantearlos como una panacea de cambio, ¿sí? Yo creo que justamente el análisis del trabajo de segundo nivel, de entrevistas individuales y de un seguimiento a larga data es lo que podría confirmar en un eje diacrónico el